Hola, muy buenas, espero que ande todo muy bien por ahí. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer suma de fracciones algebraicas, que no es lo mismo que la suma de fracciones aritmética, que tiene números. La suma de fracciones algebraica tiene letras, tiene símbolos, pero se opera de la siguiente manera, que es, en realidad, el proceso de pensamiento es muy parecido. Es muy parecido a la suma analítica, a la suma aritmética. Y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Primero vamos a ver un ejemplo sencillo con números, que siempre es una buena forma de aproximarnos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un medio más 3 cuartos, ¿cómo sería para poder sumar estas fracciones? La forma de operar esta sumatoria, hay muchas maneras de operar, pero una forma de operar convencional que se trabaja es a través de lo que serían los múltiplos comunes mínimos de los denominadores que están en las fracciones. Entonces, el múltiplo común mínimo denominador entre 2 y 4 va a ser 4. ¿Sí? Es el múltiplo común mínimo entre los dos. Y después la operación que se va a llevar adelante es algo algorítmico. ¿Sí? Algorítmico porque es un proceso mecánico. ¿Sí? Un proceso mecánico que me va a dar como resultado la sumatoria de estas fracciones. Y dice de la siguiente manera. Es el denominador que yo quiero obtener dividido el denominador, o sea, el denominador del múltiplo común mínimo, este que está acá, dividido el denominador de la primera fracción por su numerador. Esto sería 4 sobre 2 por 1. Ese sería el algoritmo de la primera parte. 4 sobre 2 da 2. 4 y 2, 2. Por 1, 2. Ese sería el algoritmo. Y ese 2 que está acá va a ir acá arriba. Luego, como acá hay un más, vamos a sumar. Y vamos a sumar ahí. Ahora hacemos el mismo algoritmo. 4 dividido 4 por el número que está arriba en el numerador, por 3. 4 sobre 4 es 1. 1 por 3 es 3. Y acá tenemos un 3. 2 más 3 es 5 cuartos. Y ahí encontramos el resultado de esa sumatoria de fracciones. Podemos hacer lo mismo para restas. 1 medio menos 3 cuartos. Encontramos un múltiplo común mínimo entre 2 y 4, que es 4. Y entonces hacemos 4 sobre 2, 4 dividido 2, por el de arriba, por 1. 4 sobre 2 es 2, por 1 es 2. Esto va a ir acá. Más, ahora menos, porque tenemos un menos en el siguiente factor, 4 sobre 4 por el número de arriba que es 3. No pongo por menos 3, porque ya apliqué el menos acá. Entonces pongo 4 sobre 4 es 1 por 3, 3. Me queda 3. En este caso, 2 menos 3 es menos 1 sobre 4. Y este menos 1 es general para la fracción, porque es un menos 1 de arriba dividido en 4 positivo. Por regla de signos, lo de arriba es negativo, lo de abajo es positivo, por lo tanto el conjunto entero es negativo. Entonces el menos va a ir fuera de la fracción si yo quiero. Entonces es menos 1 cuarto. Esa sumatoria. ¿Qué pasa si tenemos números que no tienen un múltiplo común mínimo fácil de encontrar? Por ejemplo, 1 medio más 1 tercio. Entre 2 y 3 no se compone como la otra forma en el cual 2 y 4 eran similes en 4. Porque 4 lo podíamos escribir como 2 por 2. Pero en este caso, fíjense que el mínimo común múltiplo que vamos a tener entre 1 medio y 1 tercio, si vamos evaluando la tabla, ¿no?, de múltiplos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, tenemos 3, 6, 9, 12,
15 para el 3, ¿no? Si vamos al 3 y si vamos al 2 y evaluamos cada uno de los términos, vemos que el mínimo común múltiplo entre los dos es el 6. El 6 es el número mínimo que se comparte entre estos dos. Y entonces 6 va a ser divisible por 3 y también 6 va a ser divisible por 2. Y por ese motivo usamos el 6. Porque lo que hacemos es reescribir el entero, la fracción, 1/2, y la fracción 1/3, la estamos reescribiendo en una fracción que esté dividida en 6 partes. Y al sumar esto con esto vamos a ver qué es lo que nos da como resultado. Esa sería la representación gráfica de lo que está pasando acá. Estamos dividiendo el entero en 6 partes. Y ese es el múltiplo común mínimo que vamos a encontrar. Hacemos entonces la cuenta. 6, según el algoritmo que vimos antes, ¿no? 6 dividido 2 por el número de arriba. 6 sobre 2 es 3, por 1 es 3. 6 sobre 3 es 2, por 1 es 2. 3 más 2 es 5 sextos. Ese es el resultado de hacer 1/2 más 1/3. Tenemos que tener un múltiplo común mínimo entre estos dos. Ahora, vamos a empezar a llevar este conocimiento al álgebra. Porque el álgebra va a requerir que nosotros expresemos todo esto, pero con letras. Entonces, para que me sigan en toda esta práctica, esto que está acá arriba se puede escribir como 3 más 2, y abajo el 6, el número 6, el múltiplo común mínimo entre 3 y 2, se puede escribir como la multiplicación de primos, de números primos. Es decir, el 6 se puede escribir como 3 por 2 también. Y eso es verdad, 3 por 2 es 6. ¿Y por qué lo voy a escribir así? Porque cuando hagamos multiplicaciones algebraicas, vamos a justamente tener en cuenta y contemplar esto que está acá. Veamos un ejemplo específico. Si esto lo entendiste, es decir, si entendiste que tenés que encontrar un factor común mínimo múltiplo entre estos dos, que acá nos da 6, perfecto. Pero también entendé que este 6 tiene la propiedad de existir y ser compartido por un 3 por 2. Se puede escribir como la multiplicación de dos términos también. Y eso es importante para lo que vamos a ver ahora. Supongamos que tengo que sumar la siguiente fracción. A sobre B más C sobre D. Esto que estamos haciendo acá es hacer la sumatoria de fracciones para cualquier número general. Siguiendo el proceso algorítmico, nosotros dijimos que tenemos que encontrar un múltiplo común mínimo, pero nosotros no conocemos el número B y el número D, no sabemos quién es. De la misma manera, acá arriba, 2 y 3 son diferentes números. B y D son diferentes números. En este caso, como son números, nosotros podemos saber que para 2 y para 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 va a ser un compatible. Pero en este caso no tenemos ni idea qué número va a ser entre ellos múltiplo común mínimo. Entonces lo que vamos a usar es la propiedad que describimos ahí. Es verdad que el múltiplo común mínimo entre estos dos fue haber hecho 3 por 2. Es decir, entre 2 y 3, 6 es 3 por 2. Entre estos dos denominadores, el múltiplo común mínimo se puede escribir también como la multiplicación de los dos denominadores. Esto por esto. El denominador por el denominador por el denominador. Es cierto que son múltiplo común mínimo de la fracción que yo quiero encontrar. De la misma manera, yo aplico y yo llevo ese conocimiento a la suma de fracciones algebraicas. B y D las puedo escribir como multiplicando entre sí.
Entonces sería parecido a decir 2 por 3, 6. 3 por 2. Es decir, un múltiplo común mínimo. Algo que tengan en común entre este y este. 6 es un factor, es un número que está emparentado con 3 y con 2. Porque vos a 6 lo podés dividir por 3 y a 6 lo podés dividir por 2. Y es verdad que a 6 lo podés escribir como 3 por 2. Y al escribirlo como 3 por 2, vos podés dividirlo por 2 o podés dividirlo por 3. Con 2 se va a ir acá y con 3 se va a ir acá. Entonces, de la misma manera, vamos a utilizar este conocimiento. ¿Cómo hacíamos para hacer la suma de fracciones acá? Encontrábamos un múltiplo común mínimo, que decíamos que era 6. Ahora encontramos un múltiplo común mínimo entre estas dos letras, símbolos, que vamos a encontrarlo a través de la multiplicación de ellos, como acá. 2 por 3, B por D. Acá lo vamos a escribir ordenado para que no se pierdan. 2 por 3. 2 por 3, B por D. Me da 6. Acá no sabemos cuánto nos da, pero sabemos que B por D va a ser algún número que tenga algo en común entre B y D. Seguramente va a ser divisible por B y va a ser divisible por D, porque entre ellos se multiplicaron para obtener esto justamente. Como acá, 2 y 3 van a ser divisibles por 3 y van a ser divisibles por 2. ¿Por cómo lo construimos? Entonces, lo que podemos hacer ahora es aplicar el algoritmo. ¿Cómo hacíamos acá? Repasemos. 6 dividido 2, 6 dividido 2 por el de arriba. 6 sobre 2 por el de arriba. Esto nos daba 6 sobre 2 es 3 por 1, 3. Ahora vamos a aplicar el mismo algoritmo acá. Es B por D sobre B. Es 6 sobre 2 por el de arriba. El numerador, el denominador sobre el denominador por el numerador. El denominador B por D sobre el denominador el denominador B por el numerador A. Eso va a ser lo que tengamos que poner acá. Cuando hacemos esta operación vemos que B va a dividirse con B y el resultado que me va a quedar es D por A. D por A. Y acá tenemos un más. Entonces vamos a poner un más. Y ahora vamos a seguir. El denominador 6 dividido 3 por 1. Denominador dividido denominador por numerador. B por D, todo sobre D por el numerador C. En este caso, D se va a ir con D. Y me va a quedar B por C. B por C. Entonces, la cuenta final de hacer esta suma algebraica va a ser exactamente esta. Y no tiene más forma de llevarse. Queda así. Queda de esta manera. Ese es el resultado final de hacer esa suma algebraica. Esto va a ser importante porque a la hora de poder hacer algunas ecuaciones es necesario trabajar con sumas algebraicas. Y esto es para todo caso general. Esto lo podemos llevar, por ejemplo, a algunas operaciones con algunos números y algunos símbolos. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la siguiente expresión. 3x sobre 2x más... Bueno, en este caso se va a ir una x, ¿no? 3x más 2 sobre 2x más 3. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Bajo todo el algoritmo que aprendimos de sumas algebraicas, de sumas con símbolos, lo que dijimos es que tiene que haber un compartido entre los denominadores. Y el denominador de acá es 2x, y el denominador de acá siempre, acuérdense, es un partido por 1. Es un entero, sobre el entero se toma. Entonces, lo que comparten en común
es 2x por 1. Entonces el denominador en común que van a tener, según la regla que vimos antes, era los denominadores multiplicados entre sí. Entonces me va a quedar 2x como denominador en común. Y ahora lo que hacemos es aplicar el algoritmo de las fracciones, que también se aplica en los números, pero lo aplicamos ahora para letras, para sumas algebraicas. Sería 2x dividido 2x por todo este conjunto que está acá arriba. Es lo de abajo, el denominador, sobre el denominador por el numerador. Por 3x más 2. Igual. Al hacer eso, fíjense que el denominador se va, el numerador se va con el denominador porque comparten lo mismo, y acá hay un por. Entonces puedo hacer eso. El resultado final es 3x más 2. De este lado va 3x más 2. Y ahora tengo un más. Y ahora seguimos operando. ¿Cómo nos queda? Ahora queda 2x dividido 1, es el denominador dividido sobre el denominador por el numerador. 2x dividido 1 por 3. ¿Cómo nos va a quedar entonces? 2x sobre 1 no puedo hacer nada. 2x por 3, el número con el número, la letra con la letra. Solamente tengo x. 2 por 3 es 6x más 6x. Si esto lo resolvemos, nos va a quedar 3x más 6x es 9x más 2 sobre 2x. Ese va a ser el resultado final de hacer esta suma, esta fracción algebraica con este número entero. Va a quedar así. Aplicando el mismo algoritmo que se aplican en las fracciones con números. Es el mismo algoritmo llevado a las letras. Vamos a ver otro más. Vamos a ver un otro más con una resta. Vamos a ver x más 4 sobre x menos 2. Anímense a hacerlo paso a paso, utilizando el algoritmo, y ahora corroboran con el resultado. Múltiplo común mínimo entre x, y en este caso, 1. X. Acá partido por 1 siempre. X sobre x por x más 4. Eso va a ir acá arriba. X sobre 1. Vamos a hacerlo. X sobre x se va. X más 4, x más 4. X más 4. Menos. Ya puse el menos. Y ahora opero. X sobre 1. Por 2. 2x. 2x. Si operamos acá, nos va a quedar los números con los números y las letras con las letras. Menos 2x más x es menos x. Más 4 sobre x. Y ahí nos quedó el resultado final de hacer esto. Vamos a ver qué pasa si tenemos denominadores diferentes. Así aplicamos justamente la propiedad de los factores primos, ¿no? Recordémosla, ¿cómo era? A sobre B más D sobre C. Lo mismo lo pongo en números. 2 tercios más 5 séptimos. Múltiplo común mínimo entre 3 y 7, ¿cuál va a ser? El mínimo. Algún número que sea divisible por 3 y divisible por 7. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7, 14, 21. 21 se puede escribir como 3 por 7. 3 por 7. Por eso mismo ponemos B por C. B por C sobre B por A, ¿sí? Repasen eso, recuerden eso porque vamos a aplicar
Todo esto mismo en el siguiente ejemplo, ejercicio. ¿Qué pasa si tenemos la siguiente suma de fracciones? X más 2 sobre X más 3 más X menos 2 sobre X más 4. Ahí es donde se va a complicar. Pero no se va a complicar tanto como parece. Se va a complicar un poco, es cierto. Va a ser diferente antes. Y hay que tener en cuenta algunas cuestiones con la potencia. Pero ahora, en este video, nos estamos encargando de saber cómo sumar esas fracciones justamente. Y vamos a trabajar multiplicando entre ellos los denominadores. Para encontrar un múltiplo común mínimo. El múltiplo común mínimo es la multiplicación de los dos en este caso. X más 3, X más 4. Si yo hago eso, estoy seguro que este conjunto, va a ser divisible por cada uno de los denominadores, que es lo mismo que nosotros queremos en la suma de fracciones con números. Entonces ahora escribimos X más 3 por X más 4 dividido X más 3 y todo eso multiplicado por el de arriba. Es decir, operamos igual que con los números. Esto sobre esto por esto. X más 3 por X más 4 sobre X más 3 por lo de arriba. X más 2. Automáticamente fíjense que X más 3 se va con X más 3. Y ahora lo que tengo que hacer es una distributiva entre estos dos binomios. El primero con el primero, después el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Es decir, este con este, después este con este con este y este con este. X por X, X al cuadrado. X por 2 más 2X. 4 por X más 4X. 4 por 2 más 8. Desarrollo eso y me queda X cuadrado más 6X más 8. Y acá me queda eso. X cuadrado más 6X más 8. Más. Y ahora vamos con el segundo término. ¿Cómo es el segundo término? Es denominador sobre denominador por numerador. Se dan cuenta que siempre es lo mismo en términos algorítmicos. Se aplica el mismo proceso mecánico. Es X más 3 por X más 4. Todo sobre X más 4 por el numerador. X menos 2. Esto se va a ir con esto. Y ahora hay que hacer la distributiva entre X más 3 por X menos 2. Nos va a quedar el primero con el primero, el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Paso a paso. X por X, X cuadrado. X por menos 2, menos 2X. 3 por X más 3X. 3 por menos 2, menos 6. Operamos y nos queda X cuadrado más 1X menos 6. X cuadrado más X menos 6. Y ahora para terminar, este ejercicio ya está resuelto, pero para terminar vamos a escribir esto conociendo, ¿no? Ordenando este numerador que tenemos acá. X más X, 2X al cuadrado. X cuadrado más X cuadrado. Ahora, todo lo que tenga solamente X. 6X más X. 7X. Y ahora todo lo que tenga números. 6X más X, 7X. 8 menos 6, 2. Ese es el numerador. Y el denominador lo podemos distribuir también para poder... Se puede dejar así factorizado. O se puede distribuir. X por X, X cuadrado. X por 4 más 4X. 3 por X más 3X. 3 por 4 más 12.
x cuadrado más 7x más 12. Y acá me queda x cuadrado más 7x más 12. Ese es el resultado final de hacer la operación de la suma algebraica, esta que está acá. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque para ciertas cuentas, por ejemplo para las inecuaciones, para trabajar con las inecuaciones necesitamos igualar a 0. Necesitamos que nos quede algo mayor o menor o lo que sea que 0. Y se puede estudiar esto. Eso es un ejemplo. Que sea positivo o que sea negativo. Hay que poder trabajar esto. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido trabajar con estas operaciones algebraicas. Cualquier duda que tengan lo dejan escrita en la caja de comentarios. Y fíjense que es súper importante ir paso a paso, lo más lento posible, como para que se entienda el proceso que hay que llevar adelante. Y si nosotros nos apuramos, seguramente nos vamos a equivocar. Así que escriban todo siempre para que esto quede bien. Les mando un abrazo, que anden muy bien.